Ok, para responder al cuestionario 3 vamos a hacer, al calcular el área bajo la curva del progreso de la enfermedad, ABCP, decimos de la planta 1, y vamos a realizarlo para cada una de las columnas. El primer valor no se determina desde la primera fecha de registro del avance de la enfermedad, sino se hace a partir de la segunda. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner shift igual al promedio de la segunda fecha final más el valor del anterior entre 2 es un promedio, multiplicamos por la diferencia de los días, 8 menos 3, bueno, es este valor. ¿Sale? Entonces esto lo jalamos directamente hasta abajo y nos cercioramos aquí que esté bien calculado. Y ya está el último valor. Lo que hacemos en esta columna lo vamos a hacer para la siguiente. Control V y nos dan esos valores. Y comparamos lo siguiente, vemos que hay una diferencia en cuanto a las severidades registradas. Entonces esto de entrada ya nos puede decir cuál es visualmente el que tiene mejor efecto en los tratamientos. Obviamente aquí hablando de un solo tratamiento. Con tratamiento, o sea, de un fungicida, con respecto a un conjunto de datos donde no hay fungicidas, como es este caso. Entonces vemos aquí que el valor, por ejemplo, es muy alto, ¿no? De 12.5 va aumentando hasta 619. Hay valores intermedios que son menores, pero por lo general el ascenso es más pronunciado. Hacemos lo mismo para las otras valores de otras plantas, conjuntos de plantas, solo que vamos a mover los valores que se está seleccionando. En este caso, simplemente movemos las celdas que están tomando las fechas y simplemente lo jalamos. Ahí está. Hacemos para la siguiente columna del mismo modo y jalamos hasta abajo. En Excel es muchísimo más rápido y así jalamos para cada uno. Ahí está. Entonces esto mismo lo pasamos para el siguiente conjunto de valores y automáticamente tenemos todo lo que debemos de estimar. Remarcamos con celdas tal cual. Y ok, aquí ya tenemos entonces calculado el área bajo la curva del progreso de la enfermedad. Esto se puede analizar desde la última fecha para ver diferencias estadísticas, porque el análisis de varianza se puede emplear también en este tipo de análisis de la enfermedad. ¿Vale? Entonces, aquí ya obtuvimos el área bajo la curva. Okay. Y procedemos a hacer lo que dice la pregunta 2. Aquí ya respondimos la pregunta 1, pero hay que entenderlo. Vamos a entenderlo conforme vayamos pasando. Aquí está el cuestionario y dice lo siguiente. Aquí está, ya lo tengo abierto. Obtenga el área bajo la curva del progreso de la enfermedad. Aquí está.
que es el área, es lo que es del avance de la curva, gráficamente se ve la curva, vamos a estar proyectando hasta la parte del eje de las X. Determine la tasa de infección aparente de la enfermedad. Es la siguiente pregunta. Y esto, ¿cómo lo vamos a obtener? Vamos a obtener los logaritmos de cada planta de manera individual. Logaritmo de la planta 1, 2, 3 y 4. Del mismo modo, la primera fila de la primera fecha no se obtiene el logaritmo natural. Aquí vamos a obtener el logaritmo natural con Excel, Shift igual, ln, paréntesis, seleccionamos el valor de la del área bajo la curva. Esto lo vamos a dividir entre la diferencia de 100 menos la misma severidad. Ahí vemos que son dos paréntesis que deben cerrarse. Y nos da 1.94. Esto lo vamos a reducir tamaño, cifras, jalamos para abajo y donde veamos valores que no están calculados o no, porque no existen, porque no se estima el logaritmo natural de valores superiores a 100, lo eliminamos y nos quedamos con los datos que sí. Jalamos todos los datos hasta el último y vemos que, a ver, hasta donde se obtenga, o sea, en todas vamos a obtener. Eliminamos las que no se calcularon, donde dice num, por ejemplo, las eliminamos tal cual, así, ¿vale? Entonces separo este conjunto de datos, este corresponde a días después del avance de la enfermedad. Con estos datos nosotros podemos obtener lo siguiente. Seguimos expandiendo esto. Sacamos un promedio. Shift igual a promedio. Jalamos todo esto. Y sacamos el promedio tal cual. Este conjunto de datos también lo remarcamos con celdas remarcadas para no errar. Y obtenemos aquí el promedio. ¿Qué es lo que vamos a realizar con este dato? Con estos datos. Vamos a copiar todo esto para repetirlo en la siguiente columna, en el siguiente conjunto de datos. Allí, aunque aquí claro vamos a tener que hacerlo nuevamente totalmente todo para ver si por casualidad hay datos que se registren aquí, que parece que no. Entonces esto lo eliminamos, no nos sirve. Ok, entonces vamos a trabajar con esos datos. Les recuerdo, esto es rápido en Excel. ¿Y cómo se obtiene la tasa de infección aparente? Primero, recordemos que el ascenso de la enfermedad se representa mediante una curva, pero esa curva la podemos representar de manera lineal, o sea, en pocas palabras, el ascenso lineal. Para ello vamos a obtener entonces un parámetro que se le conoce como pendiente. Copiamos esta columna, la que corresponden a los mismos datos que están aquí. Ahora lo copiamos por otro lado. Copiamos esto, lo ponemos aquí.
Copiamos el valor tal cual. Y ahora sí copiamos estos datos de aquí. Copiamos, pegamos solamente los valores. No lo copió. Ahí está. Tuve aquí una interrupción de unos alumnos, por eso corté el video. Entonces vamos a seleccionar esto, pues copiamos el promedio que acabamos de obtener de los logaritmos y lo vamos a graficar con las fechas correspondientes. Esta lo estoy tomando de esta fila porque es la misma que tenemos acá, así tal cual. Entonces aquí están estos datos. ¿Cómo vamos a sacar la pendiente? Va a ser shift igual, pendiente. Abrimos paréntesis, seleccionamos el conjunto de datos que tenemos aquí, coma, y luego el avance de los días. Damos enter y nos da aquí un valor. Este valor de la pendiente es lo que vamos a conocer como tasa de infección aparente. ¿Vale? Entonces, esa es la información que se pide ahí en la pregunta 2. Vamos a compararlo. Esta es tasa de infección, recuerden, es con tratamiento, 0.044. Hacemos lo mismo con el siguiente conjunto de datos. Aquí, solo que veremos que tenemos 4 datos nada más. ¿Por qué sucede eso? Porque al momento de tener una severidad superior al 100, ya eso ya no tiene logaritmo natural. Y esa es una desventaja de hacer el trabajo con porcentajes de severidad. Es por ello que les decía que es mejor trabajar con escalas. Con escalas no llegaríamos aquí en ningún momento a 100 y por lo tanto tendríamos calculado todos los logaritmos naturales. En todo caso, se puede transformar también los porcentajes. Si no nos queremos ir a escala, podemos sacar podemos aplicar, por ejemplo, raíz cuadrada, podremos aplicar algún tipo de función trigonométrica. Entonces, esa es una característica de eso. Entonces, vamos a graficar la segunda. Este es con tratamiento, tasa de infección aparente con tratamiento. Y ahora tasa de infección sin tratamiento. Es lo mismo, tenemos los mismos datos, pero vamos a copiar estos datos de aquí. Miren, aquí son 4 datos que corresponden a estos datos de aquí. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí como valores tal cual. Y copiamos esta. Copiar. Ahí está. Sacamos pendiente, tasa de infección aparente, y va a ser igual a shift igual pendiente de este conjunto de datos, coma, este conjunto de datos. Y ahí está. De entrada vamos a observar lo siguiente. Hay una diferencia en la tasa de infección aparente. En el caso con tratamiento, esto nos da una tasa de infección aparente de 0.044 y ese es con tratamiento, y sin tratamiento nos da una tasa de infección aparente de 0.15. De entrada, ¿cuál es la enfermedad con mayor ascenso en la severidad? Por este dato, 0.15 es mayor a 0.04. Entonces,
aquí la enfermedad en un plantío donde no se hace tratamiento de esa enfermedad, la tasa de ascenso, por lógica, es más alta. Ok. Ahora, ¿cómo validar este conjunto de datos? Vamos a obtener algo que se conoce como R cuadrada, tanto uno como en otro, R cuadrada. La R cuadrada se obtiene graficando este conjunto de datos. Vamos a darle a insertar. Vamos a darle este conjunto de datos. Así. Y vamos a obtener aquí el ajuste lineal. Nos vamos a ir a darle clic en más, línea de tendencia, le vamos a dar más opciones, ahí está el lineal, R cuadrada, nada más la R cuadrada, y vamos a ver que aquí está este dato de R cuadrada. Entonces la R cuadrada para el caso de las enfermedades, las plantas con enfermedad tratada, es 0.46. Entonces 0.46. Tiene un ajuste completamente lineal. Vamos a ver el otro. Vamos a graficarlos también. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle aquí en el gráfico con tratamiento. Tratamiento. Y aquí sin tratamiento. Entonces, vamos a obtener aquí la R cuadrada, línea de tendencia, lineal, bueno, lineal, pero vamos a más opciones. R cuadrada y listo. Y aquí está. Ahora, entonces, ¿qué podemos decir de esto? La R cuadrada es 0.84. Al mismo tiempo que tiene una tasa de infección aparente muy alta con respecto a las plantas con tratamiento, vemos que tiene una tendencia lineal. Y eso es lógico. En pocas palabras, esto quiere decir que el conjunto de plantas tratadas presenta una inflexión en el avance de la enfermedad. Siempre vamos a encontrar eso así. Y en un conjunto de plantas donde no están tratadas, el ascenso es completamente exponencial, puede ser exponencial. Y linealmente los datos se ajustan de manera lineal. Es por ello que vemos que por lo general las plantas sin tratamiento van a tener un alto ajuste, cercano a 1, 0.84. Ok. ¿Qué más podemos obtener de este conjunto de datos que dice la pregunta de aquí? Determina la tasa de visión aparente de la enfermedad de la pregunta 1. Acorde a los resultados anteriores, ¿a qué conclusión se llega? De aquí podemos decir que, primero, vamos a poner aquí el avance de la enfermedad, insertar, y vamos a darle a insertar. Para obtener eso, estamos separando los datos. Ok, vamos a sacar un promedio. Shift igual. Promedio de este conjunto de datos. Y nos vamos a ir hasta acá abajo. Y sacamos una desviación estándar, por eso lo pongo este. Y vamos a irle shift igual a este. ¿De cuáles datos? De este conjunto de datos. Sacamos todo ese conjunto hasta abajo. Copiamos lo mismo. Bueno, vamos a hacer el espacio.
aquí. Y copiamos para no estar haciendo los mismos cálculos en el otro lado. Ahí está. Y ahora vamos a poder graficar lo siguiente, como es el avance de la enfermedad linealmente. Vamos a graficar este conjunto de datos de días con respecto al avance de la enfermedad en área bajo la curva y seleccionamos para comparar con este conjunto de datos. Vamos a darle insertar gráfica. Vamos a irnos con esta parte. Vamos a observar lo siguiente. A ver, este gráfico, otra cosa. Bueno, no vamos a graficar esto. Vamos a observar que el avance del área bajo la curva es así. ABCP, así. Perdón. El área bajo la curva del curso de la enfermedad. Hay una diferencia muchísimo más tangible entre las dos enfermedades, con tratamiento y sin tratamiento. Si nosotros queremos ver de dónde provienen los datos, damos clic. En este caso, este es sin tratamiento. La curva color azul es sin tratamiento. Nosotros vemos aquí que las plantas sin tratamiento sería esta línea punteada en gris, tiene una mayor presencia con respecto a las de color naranja. El de color naranja está retomando los datos con tratamiento, y eso es lógico. Entonces, aquí, ¿qué podemos concluir de esta parte? Que el análisis bajo la curva del progreso de la enfermedad nos representa puntualmente el avance de la enfermedad en el tiempo. Y esto también se puede representar con las barras de error. Vamos a sacar las barras de error. Vamos a ponerle más barras de error. Las opciones de la serie 2, que correspondería a sin tratamiento. Vamos a ir a personalizado. Vamos a irnos hasta donde está la desviación estándar de sin tratamiento. Es este. No, es este con tratamiento, perdón. A ver, ¿cuál era? Salió esto, vamos a borrar esto. Estamos con este dato de con tratamiento. Barras de error, más opciones. Seleccionamos datos de desviación estándar y otra. Vamos a aceptar y ahí tenemos los datos de desviación estándar. Graficamos también para ver si hay diferencia significativa. Esto nos permite también definir si es que podemos hacer análisis de varianza. Vamos a irnos a otra vez barras de error, más opciones. Y vamos a irnos a personalizado. ¿Cuáles son las desviaciones? Es este conjunto de datos. Así. Y ya lo tiene la gráfica. A ver, la borro, la de horizontales nos ocupa.
Y ahí están, miren, observen la diferencia en la gráfica. Y esa es la utilidad del área bajo la curva del progreso de la enfermedad, que difiere de graficar solamente la severidad de porcentaje. Vemos aquí, por ejemplo, estas barras. Si nosotros queremos emplear análisis de varianza, vamos a encontrar diferencia significativa desde 1, 2, 3, 4, 5 en la quinta fecha, o séptima fecha. A partir de aquí, la enfermedad muestra diferencia significativa. En pocas palabras, hay un efecto, hay diferencia significativa a partir de ese día. Entonces, la conclusión de este ensayo muy corto será la siguiente. Conclusión. Para propósitos de resultados de experimentales, el área bajo la curva del progreso de la enfermedad presenta diferencia significativa en la fecha 5 después del comienzo del registro de la enfermedad. Y también podemos concluir con respecto a la tasa de infección aparente. Ahora, ¿qué significa la tasa de infección aparente? Esto se puede expresar en porcentaje. Por ejemplo, voy a mover estos datos. Si nosotros multiplicamos esto por 100, nos da 4.42%. O sea, puedes verlo como valores decimales o en porcentajes. Si nosotros lo expresamos en porcentajes, aquí está, 15%. ¿Qué podemos concluir de estos dos valores de tasa de infección aparente? La diferencia entre 15 y 4 pues, es alrededor de 4 y 15. 15 menos 4 pues, son 11. Las plantas con tratamiento presentan una tasa de ascenso, una tasa de infección aparente menor al 11% con respecto a las plantas sin tratamiento. La tasa de infección aparente con tratamiento está en 15%, sin tratamiento con 15% y con tratamiento 4.4%. O sea, hay una reducción si tratamos a las plantas de un 11% en la tasa de infección aparente. Esa es la actividad.